Así que para Shat número 29, Haremot, que todos saben que significa después de la muerte, haciendo alusión a los hijos de Aarón, que murieron, que fallecieron, haciendo el servicio en el Mizcán. Todos sabemos pues la cantidad de interpretaciones que hay en esto. Pero bueno, no vamos a hablar hoy sobre eso. Ya hemos hablado sobre el por qué murieron los hijos de Aarón. Y esta paracha, aparte de que, bueno, la gama de todo lo que tiene, ¿no? Mucha gente toma el tema de, de después de la muerte, es decir, vida después de la muerte. Y se habla mucho también en esta paracha de ese tema, ¿no? De hecho, usted sabe que es muy, después que alguien muere, es muy normal, muy, muy común que se aprecien las virtudes del muerto, ¿verdad? Y dejamos al lado todas sus fallas. Generalmente hay un dicho que dice que no hay muerto malo ni novia fea. Pero bueno, yo creo que en las dos está metido la divina providencia del Eterno, porque eh, como le dije anteriormente, es decir, todo el mundo cuando alguien muere resalta las cosas buenas que hizo y lo malo deja de alguna manera de todas las cosas que me se le olvida. Y esto es porque Hashem ha creado una memoria selectiva en nosotros que permite, ¿verdad?, dejar atrás lo malo y recordar lo positivo. Es decir, que el Eterno, es decir, te dio una memoria selectiva. Usted debe de olvidar lo malo que le pasa en su vida, ¿verdad? Y de alguna manera recordar lo bueno. Ahora, ¿qué pasa si usted, ¿verdad?, hace todo lo contrario? Recuerda siempre lo malo. ¿Qué va a pasar? Que entonces que se va a olvidar de lo bueno. Y ese no es cómo fue planificada por Hashem tu memoria. Es decir, es una memoria selectiva de que hay personas que le pasa algo malo y al tiempo ni se acuerda. Hasta de la misma persona que le hizo el mal, ni se acuerda del nombre de la persona. ¿Por qué hizo eso el Eterno? Bueno, para estas cosas. Para hacer morir todas estas cosas malas que nos pasen y recordar siempre lo bueno. Esto es nada más como un abreboca de lo que vamos a enseñar hoy. No voy a enseñar sobre esto, pero simplemente quería recordarles eso. Pues, que por esa razón el Eterno, cuando alguien muere, permite de que tú te acuerdes de todas las cosas buenas, y si se te viene un mal pensamiento negativo de la persona, trata de rechazarlo, porque, bueno, esto al final la persona, sobre todo cuando muere, tiene un mes donde lo van a juzgar, y si tú dejas de recordar todas las cosas buenas del muerto, para que cuando llegue eh, a su juicio, no tenga nadie que le esté acusando. Porque va a haber, el acusador va a decir, ah, mira, pero resulta que el fiscal le va a decir, pero él hizo tal cosa. Pero el abogado le va a decir, sí, pero no tiene acusadores. ¿Y qué va a hacer el juez? Bueno, si no tienes acusador, los abogados saben, si no hay nadie que acuse, entonces liberan al preso, ¿verdad? Esto estamos hablando en términos generales, no en términos. Así que esto es importante de recordar. El resumen, como pues, bueno, la muerte de los hijos de Aarón. Y vemos aquí que hay ciertas leyes de la festividad de Yom Kippur,
Vemos también el famoso servicio de Azazel, de los dos machos cabrios, que hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Los pecados de Caret, ¿verdad? Y cuando empieza a hablar de los pecados Caret, vemos aquí que enumeran algunos, que son el consumo de sangre, las leyes de Carruch, y de no emular las costumbres de los pueblos de idolatría, y prohibido las relaciones sexuales. Así que, como puede ver, hay pecados Caret que son no comer sangre, un pecado Caret; no cumplir el ayuno de Yom Kippur es Caret; comer la sangre de un animal muerto en la casa es Caret; tener relaciones sexuales o incesto; y abominaciones sexuales, que vendrían siendo la zoofilia, el homosexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos entonces con el comentario de la parashá. Y como puse hoy, voy a tratar de unir, ¿verdad?, las leyes pertenecientes al Yom Kippur. ¿Cuál es la, lo que aparece como el Yom Kippur, ¿verdad? Las leyes del Yom Kippur con relación a los pecados Caret, y cómo entonces estos pecados Caret, ¿verdad?, pueden ser redimidos. Como usted sabe, pues, en esta parashá Haremot, en las leyes de Yom Kippur, aparece el famoso servicio de los dos machos cabros. Y era uno de los más importantes de los servicios. Y era de que se agarraba dos machos cabrios, y uno era santificado para Hashem y el otro era reservado para el chivo expiatorio, para ser llevado a un lugar y lanzado de ahí del precipicio, para de esta manera expiar los pecados del pueblo. Eso era lo que pasaba, ¿no? Y después, con la sangre del cabrio que se quedaba, lo llenaban en un hisopo y lo ponían en la puerta del templo. Y si Hashem había aceptado el servicio del sumo sacerdote, este hisopo, pañuelo que se ponía, había un milagro y se volvía blanco. Y entonces se les perdonaba los pecados que había cometido el pueblo. En hebreo, machos cabrios se dice seir o zair, y en masculino, en plural sería seraín, ¿no? No Eraín, sino suena casi como Eraín, pero no es Eraín. Y bueno, ya saben lo que se hacía esto, pero decían de que los dos eran muy difíciles de distinguir, la diferencia de distinguir entre ellos. Simplemente el sumo sacerdote escogía con el Irún Tumín, ¿sí?, y el Irún Tumín le decía cuál era el que iba a ser para Hashem y cuál iba a ser para Azazel, que esto es uno de los nombres de los machos cabrios del chivo expiatorio, Azazel, que por cierto, Azazel tiene bastante significado. La traducción que usted va a ver en español siempre es chivo expiatorio. Y la palabra Leazazel es interesante porque la gematría es exactamente la gematría de macho cabrio, de Zair. Así que usted ve que hay una conexión entre el Leazazel y el Zair. También aparece 4 veces esta palabra y siempre tiene que ver con expiación, con redención. También Zair, algunos sabios lo
lo traducen o lo interpretan que Azazel era Hasatán. Ya entiende ya por qué estaba hablando yo de Hasatán. Que usted sabe que Hasatán significa el acusador. Y dicen que en Yom Kippur es el único día que Hasatán no cumple su función. Sí, cuando tú estás haciendo el ayuno de Yom Kippur, no tienes acusadores. Sí, es el día de vacación de él, pues, ¿no? Por eso es que los días antes de Yom Kippur son tan fuertes, pues. Porque él sabe que el día de Yom Kippur no puede hacer nada. Interesante esa cuestión. Entonces, por cierto, Hasatán usted tiene que verlo como alguien, si lo ve como desde el punto de vista que ya lo hemos hablado, no es algo que ustedes no sepan, es que es un acusador. Hasatán significa el acusador. Sí, en términos legales sería el fiscal, que es el que siempre acusa, ¿no? Azazel también, según Rashi, la describe como un lugar alto, un monte, es decir, como una montaña árida y alta. Y conceptualmente hablando, ¿verdad? Azazel lleva nuestros pecados a un lugar bien lejano. Así que Azazel representa que van a llevar tus pecados bien lejos de ti. También Azazel o Zair es considerado la inclinación al mar o lo que le conocemos como Yacer Hará. Y se supone entonces de que el Azazel es para quitar la influencia negativa del Yacer Hará. Yo no sé si en el mundo occidental, al ver Yacer Hará, a ver a Satán, lo unieron. No me extrañaría, ¿verdad?, que lo hayan unido porque, bueno, son interpretaciones que se dan. Recuérdense que la Torá tiene, cada cosa tiene 70 maneras de verlo. También el macho cabrio era visto como Esá, como el hermano de Jacob. Y todos sabemos que ayuda porque Esá es el gran acusador, ¿no? Y esa representa hoy en día a lo que la iglesia romana representa. Así que todas estas cuestiones vemos aquí, bueno, lo malvado que era Esab, todo eso representa también eso. También en el tratado de Talmud Yomá, hablando de Azazel, dicen, 2 ángeles cayeron al cielo y vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas a la vista, bellas delante de los ojos de los hombres. Y estos ángeles de alguna manera se enamoraron de estas chicas y produjeron una cáscara de impureza inmunda, ¿no?, este pecado. Por lo tanto, ¿verdad? Esto aparece en primera vez en Bereshit, ¿no? Así que esto vendría siendo también como parte de estas cáscaras de impureza que de alguna manera Azazel podía hacer. Es decir, por eso es que vemos aquí en la parashá que hay tantos pecados caret, sobre todo los pecados sexuales. Finalmente, vemos aquí también que los seraim son considerados shedines o demonios, ¿no? Porque los serim son seres peludos y aparentemente tienen un rasgo bastante parecido al chivo. Por eso que usted ve en mucha literatura que cuando van a representar al Satán o al diablo occidental, tiene cacho, tiene rabo y se parece a un chivo, ¿no? De hecho, algunos chedines, bueno, que ahorita podemos hablar, porque es de mañana, podemos hablar de estas cosas ahorita, algunos chedines tienen forma de
mitad hombre y mitad cabra. Esto es muy parecido a lo que la mitología griega, ¿verdad? Y también vemos aquí como el famoso chupacabra, que aparentemente es mitad hombre y mitad. Déjeme decirle que estas cosas, no tengan miedo de estas cosas, pero estas cosas de que sí que existen. Por eso que la Torah te dice que no te metas a nadar a lo hondo si no sabes nadar. Más o menos, no dice así, pero es para que ustedes entiendan, pues, ¿no? La analogía. Así que vemos todas estas cuestiones. Dicen que Azazel es el jefe de los Serim. Azazel. Esto estoy hablando de hecho, para que ustedes vean que en 1 Samuel 16:14, algunos de ustedes conocen esto, Shaul le molestaba unos espíritus. Bueno, este espíritu era Azazel, el espíritu de Azazel. Así que, como pueden ver, pues, como podemos ver en algunos textos masoréticos, dicen que este espíritu incluso fue enviado por el Eterno. Así que, como usted puede ver también, los chedines son controlados por el Eterno. Sin más que hablar sobre este punto, ¿no? No se preocupe que hay gente por alrededor, no es ningún chedín. eh, Esto es para darle a usted una visión de lo que era el Azazel. Y la pregunta es, ¿qué se rectifica en Yom Kippur? La principal rectificación es el pacto de la circuncisión. Es decir, en Yom Kippur tú lo que haces es rectificar el pacto, en este caso los judíos, rectifican el pacto de la ciudad y los Bnei Abraham rectifican su pacto con el Eterno por medio de las 7 leyes noédicas. Así que en Yom Kippur siempre es una rectificación del pacto con el Eterno. ¿Sí? Es como que haces tú, o le hacen así como a nivel, te hacen una auditoría, ¿verdad? El Eterno te hace una auditoría, viene un auditor externo, te hace te chequea cómo están tus cuestiones, te dice, mira, tienes que mejorar esto, tienes que mejorar esto, y bueno, tú sigues hacia adelante y entonces se renueva un año más tu vida. Así que esto es lo que parece. Ahora, en Yom Kippur hay redención, como en estos días. Ahora, para poder entender la palabra redención, ¿no? Hay tres palabras que se usan para redención. La primera es capará, ¿no? Que capará tiene la idea de cubrir, de tapar las consecuencias de la transgresión cometida. Es decir, y esto aparece mucho, a veces nosotros pecamos y el Eterno nos pone eso. Entonces, no nos caen los rayos así como los muñequitos. Tú ves aquí, están cayéndote los rayos, pero el Eterno te pone un techito para que no te caigan. Cuando Él vea que ya tú estás, que ya no haces caso ni nada de tal, te quita el techo y te caen los rayos. Por eso es que dice que Hashem te cubre hasta cierto momento, pero el castigo es fuerte a la vista humana. Exacto. Es porque ahí está ese techo que te cubre. Sí, por eso es que uno a veces dice, pero si pequé, le grité a la suegra y no pasó nada. Entonces digo, algo tiene que estar pasando aquí, ¿verdad? Entonces no es eso, es que sí te van a decir, pero entonces el Eterno tiene misericordia, entonces está esta acción de la cápara que es que pone como un techito, una nube, y entonces te cae, te cae, te están cayendo, por eso que como la gente dice que no, que le caiga un rayo, bueno, sí caen rayos, pero el Eterno te pone eso ahí, porque sabe que no puedes sobrevivir y entonces Él en su misericordia te pone. Entonces esto es una manera de, ahora como usted ve, la cápara de alguna manera es como momentáneo, sí, porque no te cubre, pero es momentáneo, sí, porque puede ser que cuando
Cuando quiten el techito, ¿verdad? Quedas tú en 4 bloques y te cae todo lo que te tiene que caer. La idea también, ¿verdad? De esto de la capará es que tú al final transfieres a otro tu culpabilidad, que era lo que hacían con eso. Por eso que le estoy diciendo que el pobre techito es el que recibe todo. Si alguien está pagando por ti. Esto es para que ustedes vean, para que tengan la idea de lo que es capará. Es decir, sin embargo, para hacer capará o caparot, deben incluir 3 cosas. Primero, arrepentirte. Siempre tiene que haber teshuvá. Acuérdense de esto. Aquí no es como aprendimos allá donde estábamos, que salvo siempre salvo, que después ya yo no tengo que hacer más nada. No. Tienes que hacerse teshuvá. Tienes que arrepentirte. Y el arrepentimiento trae un estado de confesar el pecado, ¿verdad? Y tercero, entonces, hay frutos dignos de arrepentimiento y donde tú tienes que rectificar lo que... Es decir, que no es que yo vengo, yo me robé todos los reales del mundo, ¿no? Yo vengo y digo, me arrepiento. Chévere, arrepiento, pero devolver los reales. Lo que te robaste, tienes que devolver porque si no, no hay arrepentimiento. Pero ¿qué voy a hacer con el Ferrari que tengo? ¿Verdad? Es decir, el Ferrari y el Aveo de la esposa mío. Bueno, quita el Aveo, pues. Entonces, ¿qué voy a hacer con todo? No, tienes que vender todo eso porque ese dinero no te pertenece porque lo robaste. Ahora, si tú te arrepientes, entonces tienes que, por eso es que no es tan fácil arrepentirse. Entonces, todo esto tiene que ver con eso. También la capara viene de limpiar algo sucio, de purificar, reemplazar lo sucio por algo puro, de reparar, y después tapar. Por eso es que usted ve que Yom Kippur, ¿verdad? Lo que hace es, como le digo, te tapan, ¿verdad? Llegas a un arreglo con el auditor externo, que es el eterno, y entonces no es que las deudas, todo lo que tienes, no, simplemente te dicen, bueno, tienes que hacer esto para entonces para limpiarte y purificarte. Después viene, hay otra palabra más, por eso es que hay que ver, cuando en hebreo, tú ves ahí que dice redención, pero tienes que buscar la palabra en hebreo. La otra palabra es geulá, ¿verdad? El término geulá, ¿verdad? Por cierto, es lo mismo, tiene las mismas letras de Gola o de Galut, que significa exilio, diáspora, disperso o estar afuera. Es decir, significa entonces que Geula es que tú estás en una condición que estás fuera de los pactos del Eterno, ¿verdad? Que no estás haciendo lo que estás totalmente fuera y que necesitas a alguien que te redima y te vuelva a meter en el pacto. Ya va a estar viendo que es muy diferente a Caparó. Por eso que la Geulá significa sacarte de la galut. Y solo el Eterno puede hacer eso. Solamente el Eterno. O él o un enviado de él. Después está la otra palabra que es pidión. Que pidión significa rescatar a una persona que está en un problema. Si una problema está tiene un problema grave y necesita ser rescatado de manos de un enemigo, o tiene una enfermedad, entonces necesita que lo rescaten de la situación que él está, una situación económica, como miren el caso de Abraham y Lot. Abraham hizo pidión, rescató a Lot, ¿verdad? Y tuvo que pelear por Lot, ¿verdad? Como usted puede ver. Por cierto, hablando de pidión, el pidión nefesh es un recurso también dado por el Eterno que nosotros lo podemos hacer, que se llama el rescate del alma. Es decir,
una persona puede hacer un pidión nefes, ¿verdad?, para mitigar los juicios severos y anular el edicto divino que hay. Se hace un pidión nefes si una persona está enferma y esta persona se le puede cambiar su edicto divino y entonces el Eterno sana a esta persona y usted puede hacer este pidión nefesh. Por cierto, este pidión nefesh lo puedes hacer con múltiplos de 18 para rescatar la vida de ese. Así que puede ser 18, como va, 36, etcétera, etcétera. Así que todo esto es pasado eso. Así que, como usted está viendo, con estos significados, con esta explicación que hemos dado, podemos ver la grandeza de lo que es redención, pero vemos que redención significa limpiar algo que está sucio, reparar cosas que están dañadas, que se ha causado, rescatar a una persona que se ha sido esclavizada, devolver a la tierra de Israel a sus dueños, devolver a los hijos de Israel a su tierra, rescatar a alguien de una situación grave. Entonces podemos ahora entender, en términos generales, la grandeza y el tremendo impacto que tiene el término redención. Ahora vamos. Isaías 59, 20, un versículo que la mayoría de ustedes lo conocen, porque dice, vendrá un redentor a Sión a favor de los hijos de Jacob para que se arrepientan de los pecados. Mira lo que dice aquí. Vendrá un redentor a Sión a favor de los hijos de Jacob para que se arrepientan de los pecados. Aquí hay tres palabras: redentor, arrepentir y pecado. Redentor es la palabra Goel, es decir, que el Eterno dice que va a enviar un agente externo al pueblo para que sirva como redentor. Segundo, dice para que se arrepienta. Está viendo nos tenemos que arrepentir. Esta gente va a venir, pero tú tienes que arrepentirte. Tercero, dice para que te arrepientas de los pecados. Ahora, la palabra pecado, hay tres palabras para pecado. Y aquí dice peshá o feshá. ¿Qué significa feshá? Déjeme decirle que hay tres tipos de pecado. Cuando usted ve pecado, tiene que ir al hebreo a ver qué pecado está hablando. ¿Qué pecados son estos? Primero están el hatá, que son pecados sin intención, ¿verdad? Hatá es que tú hiciste algo sin la intención. Venía, ¿verdad? Hiciste así, le pegaste a la esposa, no fue sin intención, ¿no? ¿Verdad? Pero es pecado al fin. Tienes que arrepentirte, pedirle perdón, ir a la zapatería y comprar unos zapaticos de los que les gusta. Porque usted está viendo, si tú te arrepientes, le dices, ay, sí, mi amor, disculpe, tal vez, pero tienes que... ¿Y el regalo para cuándo? Dice. ¿El regalo para cuándo? Es decir, que cuando la mujer, Abelino, está viendo, es decir, pues, creo que no, como estabas ahí, o estabas pensando. Estaba pensando, ay, Dios mío, mejor no te digo nada entonces. Así que bueno, usted está viendo entonces que usted hace algo sin intención, pero igualito tiene que arrepentirte de lo que hiciste. Mire, disculpa esto y tal. Y después, ¿cómo te entiendes? Si tú vas a una casa, ¿verdad? Y te dan un cafecito, y se te cae la taza. Tú pides perdón, pero tú tienes en la próxima vez ir y traerle una tacita a la persona. Eso es arrepentirse. Vieron que fue sin intención. Porque, pero era que yo no quería, ¿no? Pero entonces tiene que ver una manera de hacer. Si la persona te absuelve, ya es diferente. Por eso es que ese pecado hatá y hashá, si no me equivoco. Sí, ahí voy con hashá. Tienen provisión dentro de la Torah. Por eso es que está el olá, el holocausto. Exactamente. Después está hashá,
que está también, ese es pecado también, pero es un pecado por fallo. Es decir, le voy a poner un ejemplo. Es decir, usted va a otro país, ¿verdad? Y hay un signo bueno, usted no lo entiende, ¿verdad? Entonces usted no sabe, ¿no? Y como no sé, entonces el policía te para, por igualito te pone la multa, ¿verdad? Es decir, bueno, puede ser que el, 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 el policía tenga misericordia tuya, ¿verdad? Y entonces no te ponga la multa. Bueno, pero eso es en otro país, porque aquí te tienen que bajar igualito la multa. Pero bueno, sigamos entonces. Y después viene Peshá o Feshá, que son transgresiones, que estos son pecados de muerte. Ahora, estos pecados no tienen... Sí, ¿ah? No tienen remisión, o sea, no tienen un recurso. Y estos son los que se llaman pecados caret. Es decir, no hay recurso, es decir, no hay sacrificio en la Torah para pagar esta deuda de caret. Ahora volvemos a leer, ¿verdad? Es decir, que esto significa que ningún animal, ningún tal, ni que te vas a ir de la mula, nada, ni que seca, esto nada quítate. Sin embargo, dice aquí, en Isaías 59, que va a venir un redentor, acción, a favor de los hijos de Jacob, para que se arrepientan de estos pecados. Es decir, tú te arrepientes, pero Él es un redentor, es decir, es un sistema que tiene el Eterno, para que estos pecados puedan ser cubiertos. Así que el Eterno va a enviar un recurso para pagar esta deuda. Y estos son los que no se pueden, no tienen recursos, son los pecados de caret. Y ya vemos ya que aquí en esta parasha, ¿por qué estoy hablando de los pecados? Porque es que en esta parasha aparecen varios pecados de caret. ¿Qué es caret? Caret, de alguna manera, es cortado. Caret significa estar cortado o apartado. Es decir, que significa que caret, es decir, puede ser apartado o cortado del pueblo de Israel. O puede ser cortado de una congregación, donde la congregación se unió toda y dijo, esta persona no puede estar dentro de nosotros. Y eso es un caret, un tipo de caret. También puede ser una muerte social, ¿verdad? Cuando una persona hace como por ejemplo los presos, tiene 30 años, es como una muerte social, es un caret que se le está haciendo. Maimónides, ¿verdad? Uno de los comentaristas clásicos con Rashi, con Abarbanel, con Arizal, y todos estos sabios, dice que caret es la muerte prematura. ¿Sí? Morir antes de los 50 años, ¿verdad? Es caret. Ahora, la pregunta es, nuestro santo maestro murió a qué edad? 30, otros dicen 33, pero no pasó de 50, así que tuvo una muerte caret. Pero ya vamos a aclarar esa cosa, no se preocupe por ahí. Simplemente los quiero llevar al límite, porque mire, usted se va a encontrar a un judío que conozca el Torah y dice, ay, pero si tu rabino, tu mesías, murió con caret, murió con una muerte de madero, y dice que maldito que él muere, todas esas cuestiones aparecen. ¿Cómo te vas a defender acerca de eso? ¿Cómo defiendes a tu justo Mashiach? Se los estoy poniendo al límite para que ustedes piensen todas estas cosas, porque algún día te vas a encontrar con alguien que te remueva el piso si tú no tienes claro estas cosas. Por eso es que mucha gente, cuando ve estas cosas, ahí mismo niega a Yeshua. Ahí mismito. Es impresionante. Así que dice Rashi también que, bueno, Maimónides dice que cuando las personas cumplían 50 años hacían un fiestón. ¿Por qué hacían el fiestón? Porque había pasado y ya no tenía muerte careta, ¿no? Estaban todos contentos porque
Incluso quien pasaba los 50 años, ¿verdad? Lamentable aquí las mujeres tienen todas 30, que bueno, todavía le faltan 20, ¿no? y entonces llegaban a esa edad y entonces porque ya la persona a tener los 50 años estaban súper contentos porque ya no iban a tener que y no tenían tenían la vida venidera, el Olán va asegurado, porque dicen que una persona a los 50 años ya no cambia, pues, ya no va hacia el mal, o sea, en su gran mayoría, ¿no? Rashi dice que en Shabbat 25 que Karet es morir sin hijo. O sea, aquel que no tiene hijo puede ser considerado un Karet, porque de alguna manera es decir que aquellos que tengamos hijos tenemos que darle gracias al Eterno porque nuestra alma no ha sido cortada, no hemos tenido eso. Y a veces viene Karet ancestrales. Así que Karet también es que el alma se corta de la eternidad y no será levantado en la resurrección. Usted sabe que hay varios tipos, varias resurrecciones. Habrá personas que no los vamos a ver resucitar en la primera resurrección, sino después en la segunda, porque hay caret en las personas. Los pecados caret más fuertes son el asesinato, como matar a una persona por gusto o asesinar a una persona por gusto, relaciones sexuales prohibidas, casi todos los, es decir, todos los incestos, no casi, todos los incestos, es decir, como dice en Vallicrá 20:17, padres, hermanos, tíos, sí, todo este tipo de relaciones, incesto, es decir, desde abuelos, desde padres, desde hermanos, tíos, incluso cuñados, usted puede ver la cantidad de caretas, es decir, no puede tener relaciones sexuales porque vendría siendo careta. También el adulterio, ¿verdad?, es considerado careta. El homosexualismo, escuche bien, no hay gente que cree que el lesbianismo no, sí, el lesbianismo también porque es un homosexualismo. Porque la palabra homosexual no significa que es un hombre. Homosexual significa que tiene relación con el mismo sexo, ¿ya? Y bueno, también como en la mayoría de los casos del judaísmo, tener relaciones sexuales durante la menstruación es también un caret. Está también la idolatría, ¿verdad? Así que por eso es que estar hablando con shedines es caret, es decir, porque cuando hablas con fantasmas, espíritus, sacrificio de Moloch, todo esto, al entrar en contacto de esto, te trae caret y se ensucia tu neshama y no hay manera de quitarlo. También el comer, como por ejemplo comer sangre, es caret. Es decir, mujeres, voy a decir, iba a decir por los clavos de Cristo, pero no, eso no se puede decir. Pero por lo que ustedes más quieran, saquen la sangre a la carne. Por favor. Por favor. También comer sangre no kosher, ¿verdad?, o carne no apta, perdón, grasa no apta, también te trae caret. Para los judíos, es decir, un judío que no sea circuncidado es caret. Profanar el Shabbat para un judío es caret. Comer hamet en pesa para un judío es caret. Comer en Yom Kippur para un judío es caret. Y usted puede ver aquí que los judíos, estas tres cosas, tratan de cuidarse, hasta los más. El Yom Kippur en Israel es que no hay carro. Es decir, la autopista, ¿no?, una autopista mucho más grande que, pues tiene como 5 canales.
Yo- y entonces está, y se ve, de repente tú ves un carrito, ya tú sabes, ese debe ser palestino o cristiano. También Caret, eh, por ejemplo, en el templo, acercarse a objetos sagrados en estado de impureza era Caret. Comer carne sacrificada en estado de impureza ritual era Caret. No poner a los animales sacrificados para el sacrificio del tabernáculo Caret, comer carne, sacrificio, todo esto es Caret. Probablemente los hijos de Aarón cometieron algo parece que hicieron algo que no les tocaba. Caret. La pregunta es, ¿cómo entonces nosotros, qué recursos debemos usar, ¿verdad? Para limpiarnos si hemos cometido un pecado Caret? Para poder entender esto voy a tener que decirles y enseñarles rápidamente que hay dos sistemas de provisión. El Eterno ha establecido dos sistemas de provisión para expiar los pecados, mientras ocurre la redención final. Y esto tiene que ver con el sacerdocio. Primero está el de Aarón, que el de Aarón es el que está en la Torá, que lo vemos en Shemot, lo vemos en Levítico, lo vemos, bueno, creo que en cada uno de los libros. Y esto, el objetivo de esto es evitar, escuche bien, evitar la ira de Hashem contra los hijos de Israel. O sea, evitar la ira de Hashem. Esto hace capará, es decir, evita, es decir, Hashem está bravo, ¿no? Pero está ahí algo que no permite que te caiga la ira del Eterno. Para esto es el servicio de todos los sacrificios del templo. El otro servicio o la provisión era el servicio del sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Y este Melquisedec, ¿verdad? El propósito es reconciliar al hombre con el Eterno. Es decir, que esto significa que te reconcilia al hombre porque está en una situación que está fuera de los pactos del Eterno. El salmista, hablando de estas cosas, hablando de nuestro justo Mashiach, dice: el Eterno ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote, tú eres Cohen Gadol para siempre, según el orden de Melquisedec. Aparece en Salmo 110:4. Rashaul, hablando de estas cosas, en la carta a nada más y nada menos que a los hebreos, si usted quiere entender el orden de Melquisedec, le hace hebreo. Qué interesante de que Rab Shaul, el rabino mejor de su época, no había rabino mejor, el mejor en su clase, escuche bien, el mejor en su clase, porque él dice que aventajaba a todo el mundo. Es decir, era el mejor rabino de la época. Es decir, que sabía Torah, pero para votar. Es decir, Rab Shaul, si era el mejor, significaba que se sabía de memoria la Torah, que se sabía de memoria el Tanakh, que se sabía todas las halajá, desde Moshe hasta sus días, de memoria. ¿Ah? Miren la grandeza de este hombre. Por eso es que a Rab Shaul le escribe carta a los hebreos, que viene diciendo a quiénes, al judío, le está hablando al judío, y dijo: donde Yeshua entró al templo por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Es decir, que el Eterno entonces
está enviando un recurso, ¿verdad?, para pagar esta deuda. Así que Yeshua es ese Goel. Es ese Goel. Dice en 1 Jonatán 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no violéis la Torá. Miren lo que dice, ¿verdad? Porque si alguno ha transgredido, ¿verdad?, es decir, transgredido en pecado de caret, abogado, y no abogados como algunos que conozco que no lo quiero nombrar, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach Hasadik. Y Él es la expiación de nuestros pecados intencionales. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Miren esto aquí tan maravilloso. Ahora, escuche bien. No es que porque, escuche bien esto aquí, porque tenemos un problema. Dice, no, la sangre de Cristo me cubre, ¿verdad? Ay, qué sabroso. Ojalá fuera así, pero no es así. ¿Qué significa la sangre del Mashiach? Escuche bien, para que usted vea estas cosas. Usted quiere tener redención de pecados intencionales. Voy a hacer una analogía. La Torá, la profundidad de la Torá es considerada la sangre de la Torá. Entonces, la profundidad de las enseñanzas de Yeshua son su sangre. Cuando tú entonces bebes de esa sangre, ahora usted está entendiendo, sí, tú estás bebiendo de la enseñanza de Yeshua, entonces, ahí entonces, esa sangre, esa Torá, traducida o interpretada por Yeshua, entonces eso te va a traer Geulá. Escuche bien aquí, mire, Yeshua dijo, ama a tu enemigo. Le voy a decir algo, no les voy a entrar en el tema, pero lo que te está diciendo Yeshua, si quieres tener redención, no odies a nadie, porque te está diciendo que ama a tu enemigo, porque es muy fácil amar al amigo, a la esposa, pero a la suegra, eso está difícil. Así que usted tiene que querer a la suegra. Menos mal que Abelino va hasta allá y le limpia el patio. ¿Verdad, Abelino? Abelino, se quiere mucho la suegra. Nunca lo he escuchado hablar, no, esa señora y tal y cual. Bueno, a mí me dice así, no sé hablar. Pero a mí me habla bien de la suegra. Y yo trato de buscar en él, pero no hay nada. Yo veo que Abelino quiere a la señora. Es decir, que eso significa, por poner un ejemplo por eso es que los dichos de Yeshua, hay que estar atento a los dichos de Yeshua. Porque eso es lo que va a... Mire, otra cosa, es porque uno dice, no, por los méritos. Ah, por los méritos. ¿Por qué significa los méritos de Mashiach? Es que cuando tú vas a presentarte delante del Eterno, le dice, Hashem, no me veas a mí, ve a Yeshua. Porque y eso no es nada. En el judaísmo hoy en día, hay una época que hay una peregrinación hacia Ucrania para visitar la tumba de Breslo. Entonces, el Namhat de Breslo. Entonces, la pregunta es, ¿y es que el rabino mío es menor que Breslo? No estoy discriminando a Breslo, sino que el concepto es correcto. Van hasta la tumba, allá, porque dicen que si oras en la tumba, entonces,
Entonces la cuestión significa, no es que si le pidas al Eterno que por los méritos de Breslo, ¿verdad? Por ser un sadik de su época, el Eterno te cubre, hace capará, y entonces no ve eso, y entonces escucha al sadik, y de esa manera entonces tú puedes recibir la remisión del pecado. Escuche bien, en Yom Kippur dice que sin remisión, no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre, no hay derramamiento de sangre, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. ¿Cómo hacemos hoy en día? En Yom Kippur, por eso es que le estoy diciendo la conexión que hay, nosotros tenemos un memorial, y que algunos de ustedes ya lo han hecho. Se coloca una servilleta con arena derramada. Se coloca una copa de vino, ¿sí? Y esta representa la sangre del pacto que fue derramado por muchos. Se confiesa esto en aras de la unificación del nombre sagrado, bendito es, de su presencia y de amor y temblor, a fin de acercar nuestras almas unidas al nombre inefable, en nombre de su diestra, a favor de todo Israel. He aquí que me dispongo ahora a realizar este memorial de expiación con el propósito de confesar mi rectificación espiritual. Que sea la voluntad del Eterno, oh Eloa nuestro, Eloa de nuestros padres, que en este momento al cual tu bondad se extiende sobre el mundo y especialmente por tu pueblo Israel, sea un tiempo de misericordia y gracia para mí. Como está escrito, tú levantarás para compadecerte de Sión, pues este es el momento de consolarlo porque ha llegado su hora. Y que sea tu voluntad de atraer desde el cielo prontamente y en nuestros días de tu santa casa de la ciudad de Jerusalén bajo la dirección de tu justo Mashiach, para que ahí podamos cumplir delante de ti todas las instrucciones relacionadas con la memoria y expiación de toda la casa de Israel y los justos de las naciones, para un decreto final eterno y bueno y dulce, que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, mi roca y mi redención. La persona toma la copa, da 3 vueltas, no con el gallo, con la copa, que representa la sangre del Mesías, que es la Torá, ¿verdad? Y entonces antes de derramar el vino sobre la tierra, se dice, bendito eres tu eterno nuestro, Rey del universo, que has santificado tus mandamientos y nos ha ordenado cubrir la sangre con tierra. Este vino es tragado por la tierra y el resto del vino tú lo beberás. Al beberlo tú dices, que confieso que deseo servir al Eterno en verdad, con fe y alegría. Por lo tanto, en esta hora mi alma, con todos mis pensamientos, con todos mis sentimientos, con todas mis acciones, queda unida al alma del Mashiach. ¿Está viendo, no? Ben David. Y confieso que por sus méritos he recibido expiación de todos mis pecados. Por sus méritos toda la casa de Israel será salva y entraré al mundo venidero, como está escrito. Y aquí que yo confieso que Yom Kippur, mi alma, el alma de cada uno de los miembros de mi familia y el alma de todos los miembros de la casa de Israel, hemos recibido perdón de pecados y vida eterna por los méritos de aquel cuyas heridas somos sanados y por cuyas llagas somos curados. Miren, para terminar, usted tiene que tener conciencia de los pecados que haré, pero usted tiene que tener la conciencia también de que tenemos un recurso, ¿verdad?, puesto por el Eterno, que es nuestro justo Mashiach, que como dice así, por cuyas heridas somos sanados y por cuyas llagas fuimos curados. Y déjeme decir una cosa para terminar. Yeshua murió en Pesa y tomó todos los pecados de todo el mundo. Y fue por eso que murió por Caret. Porque agarró tu pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad y la tomó para él. ¿Y qué pasó? Por eso es que le llaman el leproso. Porque agarró todo.
pero era la misma función que tenía el Azazel. Escuche bien, esto es tan grande. Usted se recuerda que yo le dije que había se ponía una... Ah, después de la muerte de Yeshua, nunca más, escuche bien, nunca más, después de los 40 años que tuvo el templo parado, ese hilo se puso blanco. ¿Por qué? Porque ya ese recurso había estado entonces, porque ahora cuando usted ora a Yeshua, Yeshua es sumo sacerdote en el templo que, en este templo, no, en el templo que está arriba. Entonces cuando tú oras al Eterno por los méritos de Mashiach, este abogado lleva sus ofrendas, las toma para ti y te limpia. Pero tú tienes que, número 1, arrepentirte. 2, tienes que confesar el pecado. Y 3, hacer, es decir, que la Torá, enseñada por tu Mashiach, llegue a tu corazón y entonces puedas dar, ¿verdad? Hacer mm, acciones dignas de alguien que ha sido limpiado. De esa manera, entonces, mire, escuche bien, cada gotica de sangre, ¿verdad? De la Azazel, cuando usted sabe del que era para Hashem, se salpicaba de arriba 7 veces. Y esas 7 veces son es decir, para redimir, ¿verdad? Todas esas acciones que están en tu corazón, como la ira, como el enojo, como los malos pensamientos, todo eso puede hacer cuando Yeshua, es decir, tú tomas la sangre de Yeshua y eso puede hacer redimir tu corazón, tu neshama, y limpiar tu neshama. Porque esa palabra, cuando tú escuches, cuando tú hagas lo que Yeshua dijo en su Torah, cuando tú hagas la Torah y uses también el recurso de Yeshua, entonces eso va a poder limpiar tu, tu alma. Y al limpiar tu alma, entonces vas a poder tener frutos dignos de alabanza del Eterno y podrás entonces obtener el beneficio del recurso impuesto por el Eterno en Isaías 59. Que el Eterno los bendiga, los proteja, que haga resplandecer el rostro delante de ustedes y le dé un Shabbat Shalom y que nosotros podamos entender estas cosas en nuestro corazón y que esta sangre de Mashiach realmente cubra nuestra Neshama, pero a nuestra mente para que nosotros podamos entonces entender toda esta cosa. Amén.